Bienvenidos a Quilca Podcast en su cuarta temporada. Mi nombre es Santiago Tacunan y hoy vamos a tener una entrevista a Pepe Cabana Kohachi, más conocido como Mukashi Mukashi. Realmente es un placer tenerlo en nuestro set de grabación de Quilca Podcast. Pepe, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Gracias a ti, Santiago, y a todo el equipo que ha coordinado previamente esta gran oportunidad de reencontrarnos y poder compartir, ¿no? Y compartir con todos los seguidores de Kilka Podcast. Dejemos claro y que a Pepe lo conocemos no solamente a través de los textos y algunas presentaciones artísticas, sino también hemos tenido el placer de tenerlo aquí en la primera feria del libro de Los Olivos, donde realmente la técnica de narrativa que él trae y que ahora vamos a comentar ampliamente fue uno de los atractivos que tuvo esta feria y que finalmente ha dejado a muchos seguidores aquí. Bueno, Pepe Cabana no necesita mucha presentación, pero vamos a decir algunas cositas, ¿no? Porque si no, su historial es realmente espectacular, pero lo hemos tratado de resumir de una manera muy sintética. Él es un reconocido narrador, escritor, titiritero, escritor, es director del proyecto Kamibashi Perú y otros proyectos culturales. Es además máster en diseño gráfico, digital y multimedia. Ha paseado su trabajo en diferentes países de América Latina, Europa y también de esta parte oriental. Tiene casi 20 años de labor ininterrumpida a favor de la educación y la creatividad escolar en el Perú. Pepe, ¿qué experiencias y reflexiones te deja todo este camino avanzado hasta el 2022? Un trayecto muy largo. Yo creo que la primera reflexión que puedo hacer, ¿no? Haciendo como que una pausa en este camino, es que cuando tú deseas hacer algo, hazlo, ¿no? No des mucha vuelta, no lo pienses mucho, porque si piensas mucho empiezan las dudas y las dudas te lleva a evitar que puedas desarrollar muchas cosas, aunque no tengas quizás o sientas que no tengas esa capacidad, esa experiencia, empieza el camino. Empieza el camino y tienes que estar en el camino. Eso siempre le digo con quienes puedo conversar y especialmente a mis hijos, ¿no? Entonces eso yo creo que es una reflexión porque yo era una persona que estaba tranquilamente dentro de una oficina con todo lo que cualquiera quiere, ¿no? Y desea, pero me di esa oportunidad y fíjate que cuando yo trabajaba en una oficina, como digo, mi escenario era esas cuatro paredes. Y de pronto tomo una decisión y después de 20 años, ¿quién me iba a imaginar que el escenario iba a ser el mundo, no? Imagínate. Entonces yo creo que esa sería una primera reflexión y la segunda, siempre trata de hacer lo que a ti te gusta. Y es más, si eso lo que a ti te gusta contribuye que nuestra comunidad sea mucho mejor, uff, van a suceder las cosas en algún momento. De repente no lo vamos a ver, porque cuando empezamos el camino es así, ¿no? Pero hay que estar ahí, hay que estar en el camino. Y ese cambio finalmente de la parte del diseño gráfico, de toda la parte de animación que tú dominabas a plenitud, ¿en qué momento comienza a inclinarse por salir de tu zona de confort y atreverse a hacer algo totalmente diferente? Aunque también habría que decirlo, como lo has manifestado en algunas declaraciones, entrevistas que tienes, al comienzo te generó un cierto temor, porque tú sabías pues que el escenario que ibas a pisar no era uno de los más reconocidos aquí en el Perú, sobre todo por el tema de estos financiamientos y los presupuestos en temas de educación y cultura. Pero finalmente, aún así, arriesgando todo, te atreviste. Cuéntanos esos momentos. Yo pienso que bueno, las cosas se dan a veces cuando uno menos las espera, pero todo se dio como para tomar esa decisión, pero me di una oportunidad. Dije, me voy a dar una oportunidad un año. Si durante ese año las cosas no salen como yo creo, las siento, bueno, hay que también tener la madurez para aceptarlo y volver a lo que ya tenía, ¿no? Pero siempre tenía esta inquietud cuando yo trabajaba en diversas agencias de publicidad, porque de manera paralela hacía, por ejemplo, estaba en un taller de clown, estaba en un taller de títeres. Entonces era como un espacio donde, digamos,
un poco, me despejaba un poco de esta labor diaria que tenía, pero el punto así clave fue cuando yo un día estuve caminando por la calle como cualquiera, y me detengo en un puesto de periódicos y compro un diario y hay una nota donde dice que en el Perú, en ese entonces, ¿no? Solamente entre el 20 y el 25% de los chicos que leen en el Perú y que terminan la escuela solo comprenden lo que leen. Entonces, eso para mí, yo creo que fue un punto de quiebre. Mis hijos estaban pequeños y yo dije, yo no quisiera que cuando mis hijos crezcan sean parte de ese porcentaje. ¿Qué puedo hacer? ¿Esperar a las autoridades que ya vienen haciendo su parte? ¿O por qué no empiezo yo haciendo también mi parte? Así que hablé con mi familia, me apoyó y tomé este camino que si nunca hubiera imaginado, ¿no? Pero fíjate que empecé recordando todo lo que decía de niño, que fue contar cuentos, dibujar, construir, y fue en lo que me apoyé, sumado a lo que ya sabía, digamos, de la publicidad, de cómo era poder empezar un camino desconocido, porque al ser algo nuevo es una gran oportunidad, pero también como es nuevo, la gente no sabe. Entonces, hacer desconocido, cómo vas creando, digamos, una pauta, cómo puedes estimar un costo, cómo pues la gente paga por algo que come, por algo que ve, que se lleva, ¿no? Pero por escuchar una historia, ¿cómo sería eso, no? Entonces fue todo un proceso también en el que yo fui aprendiendo, pero me ayudó muchísimo también mi identidad, ¿no? Porque si voy a hacer algo, quiero hacer algo que yo siento, algo que en el que yo me sienta cómodo, digo cómodo en el sentido de auténtico, ¿no? Y que pueda compartir con los demás. Y me di cuenta, pues, que los chicos de ese entonces, pues, pertenecían a otro tipo de costumbres, estaban acostumbrados a otros estímulos, y de pronto agarraba una caja de pasta dental y la transformaba en un títere, de pronto agarraba eh, una mesa, la echaba y se convertía en mi escenario de los mismos títeres, etcétera, etcétera. Entonces comencé a practicar mucho y empezar a desarrollar y dejarme llevar por lo que sentía en mi corazón, ¿no? Yo creo que eso fue clave, pero a la vez el equilibrio también con esa parte para poder proyectar y buscar la manera de encontrar, sacar adelante los proyectos, ¿no? Cuando tú hablas acerca del apoyo familiar, ¿te refieres a tu núcleo familiar, tu esposa, tus hijos, o te refieres a tu papá, a tu mamá, que me imagino también han sido fuente de inspiración en todo esto? Sí, mis papás siempre han sido unos emprendedores toda la vida, pero el primer apoyo pues era el núcleo, ¿no? Mi esposa, mis hijos, ¿no? Que estaban pequeños, ¿no? Entonces, pero te cuento como anécdota que yo los últimos 10 años que estuve trabajando en publicidad, había ahorrado mis gratificaciones. Entonces tenía como que algo con que cubrirme, ¿no? Para poder darme esta oportunidad. Y yo le he contado en otras experiencias como anécdota que solamente usaba el 10% en diciembre. Y me preguntaban, Pepe, ¿por qué usas este 10%? Ah, para los regalos de Navidad, decía. Entonces me di esa oportunidad, pero me apoyó, ¿no? Fue un apoyo muy importante para mí, ¿no? Porque mi esposa me dijo, si haciendo lo que te gusta has logrado esto, ¿cómo será si hicieras lo que te apasiona? ¿No? Entonces eso realmente a mí me conmovió mucho, sumado a que mis hijos puedan crecer al lado de alguien que vea que siempre está tratando de alcanzar algo que es posible, algo que, como yo, un bien de los demás, ¿no? No solamente mío. Y ellos han tenido la suerte en el sentido de crecer a mi lado porque pues han visto la cantidad, imagínate, de gestores culturales, artistas que han pasado de otros países por mi casa, de estar en mis comienzos, ¿no? En un parque al aire libre, ¿no? Un montón de anécdotas que cuando las recordamos pues nos llena de mucha nostalgia y la recordamos con mucho cariño porque si bien es cierto hay gente que me conoce de pronto, pero no sabe todo lo que ha habido en estos 20 años, estos primeros 20 años, ojalá, de trabajo, pero son muchas anécdotas que nos ha fortalecido como familia y también como personas, ¿no? Yo creo que tratando en la búsqueda también de ser un mejor ser humano. Cuando dices espacio libre, también me imagino con presentaciones gratuitas al comienzo, robándole un aplauso al poco público que de pronto asistía por ser un formato nuevo. Esas experiencias que de pronto alguien que ha vivido intensamente lo que hace, puede darse el lujo de contarlo a plenitud, ¿no? Claro, claro, entonces todo era nuevo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo,
que se comenzaron a juntar algunos narradores, digamos, de mi generación, y quizás en ese momento para algunos era el que menos posibilidades tenía, ¿no? Porque yo me desarrollo, me expreso mucho más cuando estoy frente a un micrófono, cuando estoy en el escenario. Fuera de ello estoy a veces hasta callado y cuando la gente me conoce dice, oye, pero él será la persona. Y quizás que quizás no, yo no podía desarrollarme tanto. Entonces empezaron algunas anécdotas como que se juntaban para narrar, pero a mí no me pasaban la voz. Entonces yo después me enteraba, ¿no? Entonces eso por un lado fue bueno porque al no tener, digamos, esa convocatoria de parte de algunos, traté de encontrar yo los espacios o juntarnos con aquellos que quizás no éramos tan considerados o que quizás no teníamos esa capacidad como otros que ya tenían el camino, ¿no? Entonces, siempre lo asumí de muy buena manera, ¿no? Siempre, siempre. Nunca fue como, ¿por qué no me llaman? No, no, no. Siempre dije, no, por algo será, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir dándome a conocer y una experiencia muy bonita que tengo que fue al aire libre, fue cuando era un festival muy bonito ahí en Barranco, hasta diseñé mi vestuario y me imaginé esta serie que si quizás tú la recuerdas que se llamaba Kung Fu, con el Ujú. personaje de David Carradine, ¿no? El Wan Chang-kei que venía vestido y cuando uno lo veía decía, sabrá Dios de dónde vendrá este hombre, ¿no? ¿Qué historia no traerá? Así hice mi vestuario tipo Wan Chang-kei, me subí al escenario y realmente fue maravilloso, ¿no? Fue ahí donde como que le encontré mucho sentido, ¿no? Al poder de la palabra, al poder de compartir, ¿no? Y llego a mi casa emocionado, mi hermana Anita se acerca, me abraza y empieza a llorar, me dice, Pepito, te fue a ver. ¿Y qué tan mal lo hice? Le dije, porque estaba llorando ya. No, no, me dice, me has emocionado mucho, no, nunca me imaginé que pudieras, no, yo tampoco, ¿no? Entonces eso fue significativo. Entonces, el estar en la calle, el aire libre, también es un contacto con las personas de a pie, ¿no? Es otro tipo de comunicación desde lo tuyo, como tantos elementos que pueden distraer la atención, pero ese camino te va enseñando también bastante, ¿no? Claro, y la manera de cómo uno capta la atención y todo. Pero yo quiero hacer un paréntesis en algo importante que has dicho y que siempre de alguna otra manera se ha hablado casi de manera eh, muy significativa de esta población de origen oriental que ha llegado aquí al país a sumar. Es esta capacidad de ahorro, ¿no? Cuando tú mencionabas que no utilizabas, ¿no? Tus pagos de fin de año, ¿no? Estas liquidaciones, estas gratificaciones, etcétera, etcétera. Esa es una característica muy interesante que lamentablemente pues muchos peruanos no hemos desarrollado por este tema de planificación, de prevención, ¿no? Y lo resalto porque tú tienes ahí digamos, parte de tus orígenes están justamente también con este hilo histórico, esta cultura milenaria, ¿no? Eh, esta capacidad de ahorro es algo que nace de manera natural en el entorno familiar, alguien te lo inculca, ¿cómo finalmente tú decides hacer estos ahorros de manera constante? No, definitivamente vino por casa, ¿no? Mis papás no eran mucho de decirnos lo que teníamos que hacer, sino más que todo lo decían con su ejemplo. Eso sí, lo tengo muy grabado. Nosotros pertenecemos a, digamos, una familia muy, muy sencilla, pero donde para muchos podrían haber habido muchas carencias, pero aquí la abundancia era el amor, ¿no? Entonces, quizás cuando era niño no tuve la oportunidad de tener muchos juguetes como todo niño quería, pero no era de aquellos que renegaban o reclamaban a los papás, no, al contrario, lo comprendían, ¿no? Pues yo creo que algo ya venía ahí en la sangre, ¿no? Y aparte este regalo de tener dos culturas en la casa, ¿no? Del agradecimiento sobre todo, ¿no? Lo puedes hacer con palabras, pero también con hechos, del respeto, ¿no? De lo creativos que eran mis papás para poder hacer las cosas y nosotros tomarla de la mejor manera, ¿no? Nunca sentirnos menos que nadie, ¿no? Y te aprovecho de contarte, antes que se me vaya, una anécdota que tengo de niño es que a mis hijos siempre les gusta que le cuente esto y todos los años es lo mismo. O sea, que en Halloween muchos niños se disfrazan, se ilusionan. Yo de niño también tenía esa ilusión, ¿no? Pero no están esas posibilidades económicas para comprarme un disfraz. Entonces yo mismo me hice mi disfraz, ¿no? Y mi disfraz fue el más creativo de todos, ¿no? Y mis hijos siempre dicen, papá, repíteme, repite.
Yo salía disfrazado de escolar, imagínate. Como que se ríen y a la vez sienten cierta nostalgia y ven a ese niño que siempre encontraba la forma, ¿no? De salir adelante. Si tenía algo de ahorros, me iba y compraba de repente 1 litro de helado y lo compartía en la familia, compraba de repente 1 kilo de papa, la cortaba en rodajas y la fría, pero siempre había eso, ¿no? Siempre del compartir y que eso lo he visto definitivamente de mis padres, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que es importante. indudablemente ahí está pues esa combinación oriental y andina, ¿no? Yo recuerdo también en el caso de mis padres que son de la sierra, que justamente una de las enseñanzas que nos deja siempre era de no privarse de las cosas, ¿no? El dinero en realidad es una circunstancia que pues te acerca o te aleja, pero nunca debe desaparecer ese deseo, ¿no? Y con dinero o sin dinero uno puede llegar a disfrutar de cosas maravillosas como viajar, por ejemplo, dormir en una bolsa de plástico para que la lluvia no te caiga, mientras otros llevaban un sleeping, pero lo importante era disfrutar ese momento y quizás también rodearse de las personas adecuadas. Pero, a ver, hay muchas técnicas de narración de cuentos. Pero tú te inclinas por una de ellas, una muy antigua, ya casi 100 años, ¿no? Que se denomina la técnica de Kamishibai, ¿no? Que es una combinación de láminas, de dibujos que son mostradas en un teatrín. ¿Cómo finalmente decides que esa es la técnica narrativa que tú vas a explotar? ¿Y por qué esa y por qué no otra? Yo cuando empiezo este camino decido hacerlo desde mi identidad, ¿no? Siempre digo antes de contar una historia, cuenta tu historia. Porque si brindamos una capacitación, por ejemplo, de cómo contar historias, hay muchas maneras. Y si vas a considerar cada punto para tú exponer o compartir tu historia, te vas a poner nervioso. Pero si te digo, cuéntame tu historia, Santiago, ¿quiénes fueron tus abuelos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron tus papás al IMEX? En eso nadie te gana. Entonces ahí empezó ese mi camino y me di cuenta que tenía que empezar por eso porque la historia de amor de mis abuelos fue para mí muy especial, muy emotiva y de alguna manera yo quería dar ese homenaje al hacer esta también fusión de mis raíces tanto peruano y japonesas. Y siempre me gustó dibujar de niño. Yo era feliz cuando me regalaban un libro para colorear, plumones, crayones. Eso era mi mejor regalo en Navidad. Y yo quería compartir esa felicidad con los chicos de ahora, ¿no? Decirles que sean protagonistas de sus historias, que ellos pueden dibujar sus historias, que las pueden escribir y contar. Y en esta búsqueda en el camino, tratar de encontrar una técnica, algo que me pueda ayudar en esto, que sea como que el soporte de esta idea. Y fíjate que todo estaba más cerca de lo que uno creía y venía por el lado de Japón, que es el Kamishibai, como bien lo has dicho, el teatro de papel japonés, donde tiene algo realmente maravilloso que yo tuve como que esa visión, ¿no? Para que pueda funcionar el Kamishibai se necesitan a dos personas, el que interpreta y el que escucha. Entonces, de imaginarme yo a eso, a un niño, un papá, un abuelo compartiendo con su familia o quien desee esto, fue lo que a mí me motivó. Y aparte que soy diseñador, entonces quería encontrar un equilibrio entre la parte oral y la parte visual, ¿no? Entonces era muy importante y por eso empezó este camino de investigación que me tuvo a bien llevarme ya 4 oportunidades a Japón, donde he tenido también hasta la suerte de dirigir y producir un documental, el primer documental en la historia que se hace sobre el Kamishibai en Japón. Bueno, lo ha hecho un peruano como tú, ¿no? Entonces, eso ha sido algo realmente significativo para mí. Pero este acercamiento al Kamishibai, entonces se lo debes un poco a tu mamá y a esta cercanía con la cultura japonesa. Así es, así es. Pero digamos, el paso previo fue que mi papá es ayacuchano. Entonces, en Ayacucho, sabemos, tenemos los retablos ayacuchanos. Entonces, yo quería encontrar ese equilibrio y en el Kamishibai se utiliza un teatro de madera que se llama Butai. Entonces, de alguna manera había en algo similar, ¿no? Esa estructura, esa caja de madera que tendrá una historia, ¿no? Entonces, esa búsqueda empezó de esa manera, ¿no? Por un lado es la técnica, pero por otro lado también está mi identidad. No es como decirle a los demás, anímate, también cuenta tu historia, que imagínate, pueden hacerlo también desde un mate burilado, una tabla de sarwa, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso,
fue desde ello, ¿no? Entonces fue una especie también de reencontrarme con mis raíces, de entender muchas razones en mi manera de ser, de ver las cosas, de sentirlas, ¿no? Que es lo que me ha dado a mí el Kamishibai. Claro. ¿Quién es el que te coloca este apelativo de Mukashi Mukashi, ¿no? Que creo que es ya un sello distintivo a donde vas, de alguna otra manera, a veces ni siquiera ya te dicen Pepe Cabana porque te conocen con este otro apelativo. ¿Quién es el que te coloca este sobrenombre? Sí, nace de una manera muy anecdótica. Yo tuve la oportunidad de integrar un grupo de danza de tambores japoneses, se llama Ryukyu Koku Matsuri Daiko. Es una danza Eisa que es de Okinawa, Japón, de la tierra de mis bisabuelos maternos. Y es ahí donde encuentro pues un grupo extraordinario de amigos que cuando les comento esta idea de empezar a contar, me dicen, te ayudamos, te ayudamos. Y preparé un espectáculo muy especial en un local que existía en Barranco que se llama El Equeco, donde se presentaban muchos artistas y yo vivía en ese momento en Barranco y les pregunté qué podía hacer para presentarme, si tenía un costo, y me dijeron que no, solamente buscaban que los que te vayan a ver hagan un consumo de bebidas, algo para comer. Así que invité a todos mis amigos y ese espectáculo le pusimos Mukashi Mukashi. Entonces, fueron 2 fechas increíbles, donde el ingreso era una sonrisa y salía sombrero. Entonces, la gente dio, pues, ¿no? Su voluntad. Como yo digo, todo gran famoso en su momento fue no famoso. Todo gran conocido fue un perfecto desconocido. Bueno, yo estaba en la etapa del perfecto desconocido, ¿no? Entonces, después de ese evento, la gente ya no me decía Pepe, me decía, hola Mukashi, habla Mukashi. Ya, entonces así quedó, ¿no? Entonces Mukashi Mukashi fue el nombre de ese espectáculo, mi primer espectáculo unipersonal, es ahora mi nombre artístico y es el nombre del emprendimiento de cultura para la misión lectora por medio del arte que tengo. Pero Mukashi Mukashi significa algo en Sí, japonés, sí, como significa inicio. hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, cuando yo empecé a contar, investigar en los cuentos japoneses, siempre empiezan con Mukashi Mukashi. Mukashi Mukashi, Haruto Koroni, ¿no? Hace mucho, pero mucho tiempo, en cierto lugar. Algo así como había una vez, ¿no? Claro, entonces, digamos, ya había pues narrador, gente, entonces yo dije, voy a hacerlo desde mi identidad, ¿no? Entonces, en ese momento se me ocupó haber sido en quechua, ¿no? Pero se me ocurrió lo japonés, porque hay algo muy particular. Somos 4 hermanos, pero siempre mi mamá estuvo en la búsqueda de sus raíces. Y por cosas de la vida, y no sé por qué, siempre coincidía que yo estaba acompañándola en esa búsqueda. Entonces creo que por eso tengo ese sentimiento muy especial, ¿no? Y así es, eso es lo que significa. Y por otro lado, desde el momento que tú dices Mukashi Mukashi, la gente como que decía, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Entonces como que llama la atención, ¿no? Entonces mira, desde la palabra ya va generando esa atmósfera. Hace algunos años, creo que fue el 2016, 2017, un amigo fue a ver un espectáculo tuyo y me hizo un comentario que me dejó en una duda y quisiera trasladártelo ahora. Me decía pues que Pepe Cabanas tiene esta doble influencia cultural, ¿no? Y que a través de esta narrativa, ¿no? Donde utiliza mucho el tema de las láminas, con dibujos, y me decía, eso me hace recordar, dice, a esta técnica también de trasladar información de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Con estas famosas quilcas, que en realidad un dibujo dice un discurso que finalmente Guamán Poma intenta en su quechuañol tratar de explicarlo, pero el dibujo es mucho más enriquecedor que el texto. Entonces me dice, quizás, me dice, ¿no? Esta influencia andina, ¿no? Que podría representar a un Guamán Poma, y esta técnica de narrar cuentos que él tiene del Kamishibai, de alguna otra manera, pues, se han fusionado, han generado un nuevo producto que finalmente termina desarrollando una narrativa, desarrollando recuerdos de familia, ¿no? Porque es lo primero que tú utilizas como elemento constructor de tus historias. Y bueno, la combinación de estos elementos hace pues el espectáculo, ¿no? que tú ya desarrollas hace 20 años. ¿Es eso finalmente? ¿Tú llegaste a conocer algo de Guamán Poma o finalmente fue solamente esta
esta técnica del kamishibai que fue gracias a la influencia de tu mamá? No, sí, digamos, sí, me ha gustado, ¿no? Los trabajos, digamos, la línea gráfica de Guamán Poma. Ya venía también investigando sobre las tablas de Sarwa. Entonces, de hecho, he podido llevar a otros países las tablas y mostrarles, ¿no? Entonces, porque muchos no entienden el fenómeno japonés en el Perú. Me dicen, pero tú eres peruano, ¿por qué tanto lo japonés? Ah, Mukashi Mukashi. Empieza la historia. Y recién comprenden, pero también muestro lo que hacemos aquí en el Perú, ¿no? Y creo que sí, fue algo que nunca, en realidad lo pretendí, ¿no? Yo creo que cuando haces algo y tú lo disfrutas, tú puedes transmitir eso, ¿no? Entonces, eres sincero. Entonces, eso fluye y puedo evocar muchas emociones o sensaciones como lo que me acabas de comentar. Y sí, definitivamente hubo mucha relación. Yo he sido muy, muy visual de niño, muy visual. Siempre me regalaban enciclopedias, álbumes, figuritas, ¿no? He tenido muchos estímulos de esa parte, digamos, de parte de mis papás, ¿no? Pero siempre con ligado a ese sentimiento, ¿no? Que tienen también en el Ande, ¿no? Del Perú. Mi papá siempre se acercaba en la noche y ponía sus manos y lo apoyaba sobre mi cabeza y no sé qué hacía, ¿no? Y era como que me rezaba, ¿no? Entonces, yo le dije, papá, ¿y eso qué es? Ah, cuando tengas hijos vas a saber, me dijo. Entonces, mira cómo eso yo lo hice con mis hijos cuando eran pequeños y me decían, papá, hazme esa cosa en la cabeza, me decían ellos. ¿Y eso qué es? Ah, cuando tengas tus hijos también vas a saber lo que significa, ¿no? Y fíjate, ¿no? Es porque es como que haces una oración, les deseas lo mejor, ¿no? Entonces, hay cosas que vienen en ti, pero a la vez cuando practicas, ¿no? Ese abrazo, ¿no? Eh, eh, no sé cómo explicarte, ¿no? No, hay cosas que no se pueden describir, ¿no? Que las sientes. Entonces, y qué bueno que todos esos estímulos que he recibido de niño se han ido sumando, como un maestro que tuve, me dijo, todo eso que vas aprendiendo, lo pones en una maleta imaginaria que va a salir en el momento preciso cuando tú más lo vas a necesitar, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Y lo narras con esa pasión del traslado de las emociones que es casi generacional, ¿no? Eso es lo que a veces se genera un enriquecimiento de esta cultura. Pero vayamos a un contexto de pandemia. En los 2 últimos años, de estos 20 que ya tienes de recorrido, deben haber sido los 2 últimos años más complicados, ¿no? Más difíciles, porque muchas de las actividades culturales, educativas, esta clase a distancia, de no tener a los escolares en los colegios, de no tener ingreso a los teatros, que son las últimas actividades que finalmente se han puesto en actividad, ¿no? Se han reactivado, te debe haber costado mucho y sobre todo también visto la limitación de tu actuación. Cuéntanos, ¿cómo te ha afectado la pandemia? Sí, bueno, definitivamente nos ha afectado a todos en el campo educativo, cultural, como en otros ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Pero fíjate que después de estos 2 años que ya llevamos de pandemia, me puse a pensar qué es lo más difícil que puede haber pasado uno, ¿no? O cualquiera de nosotros, y yo creo que perder a un ser querido, ¿no? Entonces no se puede comparar la parte económica con la pérdida de alguien que tú conoces. Eh, y me ha pasado por parte de mi familia o vecinos, ¿no? Entonces yo digo, ya pues, o sea, tengo un día más, ¿no? Para poder seguir adelante, para encontrar otros caminos, ¿no? Y desde chico he tenido como esta formación de cuando hay dificultades, más bien hay oportunidades. Entonces lo primero que hice fue tratar de ver el panorama, qué era lo que iba a hacer, ¿no? Y antes de la pandemia, y como nunca, pues me programé con tiempo, tuve un montón de reuniones. Uy, iba a ser así increíble, ¿ah? Pero vino esto y bueno, y nos cayó a todos de manera inesperada. Así que primero vi cómo iba a presentarse el panorama. Vi, por ejemplo, que muchos colegas comenzaban a hacer transmisiones con todo el entusiasmo, pero técnicamente no estaban a la altura. Entonces podías tener una buena propuesta, pero si no tienes una buena cámara, una buena iluminación, un buen sonido, etcétera, etcétera. Entonces comencé a evaluar todo ello durante ese periodo.
esos meses mis hijos están vinculados a ellos sí, a la comunicación, ¿no? Audiovisual. Entonces estaban estudiando y empezaron a apoyarme, a hacer un equipo, ¿no? Así que cuando estuvimos y sentimos que estábamos preparados técnicamente, comenzamos a hacer esta propuesta, ¿no? Que también fue nueva, ¿no? Porque lo presencial, pues, he contado en la altura, en el llano, frío, calor, dentro de un lugar, fuera de un lugar, etc. Ya tenía esa experiencia, pero de manera virtual, ¿cómo, no? Está frente al computador. Entonces, una de las cosas que aprendí era mirar a la cámara, ¿no? Porque cuando normalmente tenemos una conversación, miramos a la pantalla, pero no la cámara. Entonces, puse ahí como una especie de sticker, como una flechita, como quien dice, mira aquí, ¿no? Como, por ejemplo, en este momento estoy mirando la cámara. Todos son detalles, ¿no? Pero yo creo que tuve algo que nunca esperé que me iba a ayudar bastante, ¿no? Yo trabajé casi como 10 años en radio. Entonces, al estar en radio, tienes que proyectarte, ¿no? Te imaginas, ¿no? Entonces ha sido la experiencia del programa Amigo de los Cuentos, por ejemplo, que yo creo que me brindó eso. Y luego comencé a imaginarme que el público estaba ahí delante, ¿no? Entonces, si yo hacía una pregunta, recordaba todas esas respuestas que me dan en lo presencial, ¿no? Entonces, y poco a poco fui encontrando, digamos, las maneras de poder llegar y desarrollar propuestas, ¿no? El golpe económico ha sido para todos, entonces ver cómo me podía también adaptar, hacer un trueque, un canje, ¿no? Todo ayuda, hemos aprendido que todo suma, ¿no? Todo te ayuda, entonces, ¿cómo puedo yo solidarizarme? Entonces, poniéndome en contacto con las instituciones, cuál es la situación, este es el presupuesto, nos podemos adaptar, qué podemos hacer. Entonces, teníamos que seguir adelante, así que eso fue, digamos, pero también, felizmente, el Ministerio de Cultura comenzó, ya tenía los estímulos económicos para la cultura, también como hubo una convocatoria de línea de ayuda por el COVID a diversas propuestas, entonces fueron, y me parece muy bien, muy rigurosos, ¿no? Al momento de seleccionar, verificar, ¿no? Varias cosas, pudimos presentar varios proyectos y de los cuales fueron aprobados y pudimos desarrollar casi un año y un poco más de mucho trabajo de manera virtual y pudimos hacer este camino, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy importante el lado nuestro de saber afrontar con tranquilidad primero, porque si caemos en la desesperación, pues no atamos ni desatamos, sino cómo lo vamos a hacer y luego ver la viabilidad de los mismos para poder hacerlos realidad, ¿no? Sí, debe ser una experiencia bastante complicada. Tengo un amigo también que es narrador y pues por más que usaba su imaginación, no se sentía tan cómodo. Tuvo que elaborar siluetas en Tecnopor, como si fuesen personas, les pintaba, ¿no? El rostro, todo, y los ponía. Armó 10, ¿no? Él hubiese querido armar, pero al menos ahí en una primera fila los colocaba y cuando veía la cámara, las siluetas estaban detrás, era como si era el público que estaba ahí presente y esa era su motivación, ¿no? Claro. Que finalmente fue una estrategia que utiliza para poder seguir adelante, ¿no? Ujú. Sí, sí, así es, definitivamente, ¿no? Ahora, es cierto, me han contado por ahí, ¿no? Que parte de tu casa se ha convertido en una sala de grabación a la fuerza y en parte tu esposa y tus hijos se han convertido en tus asistentes técnicos. Sí, te han contado bien. Nosotros tenemos un proyecto como familia muy, muy hermoso, ¿no? Nosotros actualmente estamos en Chorrillos, ¿no? Y siempre tuve esta ilusión de poder generar un espacio para la cultura, ¿no? Como yo siempre digo, las autoridades pueden hacer la suya, nosotros también lo podemos hacer. Entonces decidimos que el segundo piso de nuestra casa sea un pequeño centro cultural. Entonces todo lo que he generado mi trabajo en años lo ahorraba también para eso. Ya está nuevamente el ahorro, ¿no? Y recuerdo muchas cosas cuando mis hijos me decían, pero papá, ¿por qué con este dinero podemos hacer esto, podemos hacer lo otro? Le digo, sí, mira, pero también podemos hacer esto, ¿qué te parece? Ah, ya, ¿no? Entonces el día que nos puedan visitar acá, falta poner, pero si un día vienen acá al pequeño espacio, en un lugar va a decir Varsovia, en otro lugar va a decir Tokio, en otro lugar va a decir Bogotá, en otro lugar va a decir Guanajuato y así. Cada actividad que hice en esa ciudad que me generó un ingreso me sirvió para ahorrar y hacer una pared, una ventana, una puerta.
para hacer posible. Entonces, esto es un espacio que es independiente y que lo hice también con la finalidad de que sea el espacio donde se puedan quedar mis visitas, mis invitados extranjeros, ¿no? Tiene una habitación, un baño propio, un área especialmente para trabajar, y dar talleres, una terraza. Y fíjate que empezamos a desarrollarlo, ¿no? Sin haberlo inaugurado, vino la pandemia, pero se transformó en este espacio de grabación con muchísimas anécdotas porque la vida continúa y de pronto en el río, perdón, en el día de ruidos externos pasa el camión de basura, el emprendedor muy entusiasta, el perro que ladra siempre, los niños que están jugando, y eso es normal. Entonces, el momento de grabar, imagínate cómo hacemos, ¿no? Entonces teníamos que hacerlo de madrugada. Uf, todo lo que hemos aprendido, pero nos ha unido mucho como familia, ¿no? Mis hijos han sido fundamental en ello, ¿no? Entonces uno aprendió en el camino, ellos ya técnicamente estaban más preparados y me demoraba en iluminar algo, vine mi hija, mire, esto es así, ¿qué? ¿Ya? Ah, ya, perdón. Ya sabían, ¿no? El tema de la cámara, el foco, grabar el audio por separado, mejor, entonces hemos aprendido muchísimo y hemos crecido, ¿no? Entonces estamos, gracias a eso, desarrollando también contenidos y tengo también la satisfacción de que nos están tocando la puerta, ¿no? Jóvenes que quieren practicar, ¿no? Imagínate, ¿no? Hacer sus prácticas con nosotros. Y en estos momentos tenemos a dos jóvenes extraordinarios como Nicolás y Alison, que son alumnos de comunicación de la UPC, por ejemplo, ¿no? Que están trabajando con nosotros un proyecto muy bonito y ya espero que ya lo conozcan, ¿no? Genial, gracias por la invitación. ¿Qué es lo más hilarante que te ha pasado en alguna grabación que está ahí en la agenda, esa no la puedes olvidar? ¿Alguna anécdota, algo que haya pasado o estaban grabando y finalmente nadie prendió el botoncito de grabar? No sé. Sí, hubo una donde, primero una cosa es cuando tú tienes al público al frente es toda una energía. Cuando haces la actividad también con el público de manera virtual, también hay una energía muy interesante que creo que he podido encontrar y todos salimos contentos. Pero cuando se trata de grabar es totalmente distinto. Entonces, hubo una donde grabamos así como que fue lo memorable, ¿no? Eso que dice, wow, salió como nunca, ¿no? Pero no sé qué pasó, pero la cámara nunca estuvo en foco. Lo tuvimos que hacer, ¿no? Y otra anécdota fue muy graciosa que yo hago un personaje, ¿no? Que se llama Kichiro-san, que es un abuelito muy, muy, muy chévere, ¿no? Ojalá lo conozcan algún día. Estaba haciendo su texto, pues Kichiro-san grabando y de pronto pasan como un pique de carro, suben la, no sé, oye, o sea, me descuadró a mí, pero más lo descuadró a Kichiro-san que comenzó a decir palabras que no se pueden repetir. Y claro, ¿no? Mis hijos que normalmente no me escuchan y yo estoy acostumbrado a hablar así, pero, ¿no? Entonces son como esas anécdotas que pueden a veces quedar, ¿no? Creo que son las más simpáticas, ¿no? Pero hay algo más que esta pandemia también te trajo, es una preocupación, el tener, por ejemplo, que tener a tus hijos en Japón, me parece, porque ellos estaban próximos a venir y justamente en ese momento tuvieron que cerrar las fronteras, suspender los vuelos y estando allá tus hijos, tú aquí, era casi una desesperación, ¿no? No saber exactamente, ¿no? Cómo están, el bienestar en cuanto al tema de salud. Y tú también aquí, me imagino, por el entorno familiar preocupado, ¿no? Eso sí te trajo un dolor de cabeza muy serio, que finalmente, gracias a Dios, se pudo solucionar, ¿no? Pero, ¿cómo fueron esos momentos? Bueno, fue muy difícil, ¿no? Pero no estaba en Japón. Mi hija estaba en Canadá En Canadá. y mi hijo en Estados Unidos. Y fíjate que sus vuelos llegaban minutos antes que cerraran la frontera. O sea, acá el 16, si no me equivoco, cerraron la frontera y ellos estaban ya de camino. Fue muy duro para nosotros, para mí y mi esposa, porque no sabíamos cómo iban a volver. Y por eso que cuando viene la pandemia y todos esos inconvenientes y duras pruebas para sacar adelante los proyectos, no tenía cabeza porque la cabeza estaba primero en mis hijos para que llegaran primero, ¿no? Aquí al Perú. Pero felizmente pudieron llegar gracias a los vuelos humanitarios
pudieron llegar, fue todo pues también una odisea para ellos, pero no solamente al llegar a Lima, sino luego también hacer su cuarentena respectiva en los hoteles. Y fue, digamos, significativo porque yo cumplo años en marzo y en el 2020 iba a ser una fecha muy especial, ¿no? Iba a cumplir 50 años. Entonces todo lo habían preparado, todas las sorpresas, toda la producción, uff, ¿qué no habían preparado? Y ellos estaban por llegar el 16, ¿no? Imagínate, 17. O sea, a puertas de. Así que fue muy, muy difícil, ¿no? Así que llegó la fecha, no estaban conmigo, no sabíamos cuándo iban a llegar, ¿no? No hubo canto, no hubo torta, yo no tenía realmente ánimos, ¿no? Noches sin dormir, ¿no? Uf, muy difícil, ¿no? No se lo deseo a nadie, pero luego ya pudieron estar aquí. Entonces, igual, ¿no? Esos vuelos humanitarios fueron también mucha, mucha ayuda para muchos jóvenes o gente que se quedó varada, ¿no? En los aeropuertos y poder regresar al Perú. ¿Cuántos días estuvieron fuera ahí en estos países? Wow, yo creo que ha sido un promedio de casi un mes de repente, promedio. ¿Y cómo se hace estar un mes en un país donde no hay una planificación de pronto presupuestaria para quedarse esos tiempos, En malabares? el caso de mi hija bueno, tenía la suerte de estar con mi hermano radica en Canadá. Lo más complicado para ella fue que estando en una ciudad, el consulado se comunicaba con ella y le decía que se trasladara a otra para el vuelo a Lima. Y cuando llegaba a esta ciudad, le decían, no, se canceló el vuelo. Entonces, imagínate, ¿no? Cruzar de una ciudad a otra. Ella habla inglés, pero ahí hablan francés. Uf, entonces, imagínate, en el caso de mi hijo, pudo conseguir quedarse en la casa de un amigo de su enamorada, entonces pudieron así estar manteniéndose, ¿no? Pero también con esa preocupación de no incomodar, ¿no? Tú sabes, ¿no? Entonces, fue muy, muy difícil, ¿no? Sumado luego a la llegada acá a Lima y la otra cuarentena, ¿no? He estado semanas, ¿no? Entonces, sí, fue muy, muy complicado, pero nos hizo muy, muy fuertes, ¿no? Creo, ¿no? Fue muy emocionante cuando volvieron a casa, era como si volvieran a nacer, ¿no? Pero fue gracioso, simpático, porque cuando llegaron no nos pusimos a abrazar, no nos pudimos abrazar, sino inmediatamente se quitaron toda la ropa directo a la ducha, de ahí salieron y ya pues fue el reencuentro muy, muy bonito y ya pues con un quequito que se pudo conseguir ya me cantaron los tres ya el cumpleaños. Claro, claro que sí. Bueno, superada esta etapa, me imagino pues que comienzan a venir un poco algunos proyectos, ¿no? Nos has mencionado estos estímulos económicos por parte del ministerio. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Contactarse, tener estas reuniones, presentaciones artísticas con los estudiantes o con los maestros, a quienes también brindas tu capacitación, formación en todas las técnicas que tú conoces? Mira, yo te diría que lo más difícil quizás es el haber poder conseguido los, los apoyos, digamos, económicos, ¿no? Más no el poder realizarlos porque ya durante este camino de varios años, bueno, conozco mucha gente, ¿no? Además, lo que buscábamos nosotros era poder ofrecerlos sin costo a todas las instituciones para que puedan acceder a ellos, ¿no? Una parte la financiaba, digamos, estos fondos del Ministerio de Cultura y la otra parte la poníamos nosotros como Mukashi, ¿no? Entonces, yo siempre también te comparto, y con todos los que nos escuchan, que algo que me enseñaron mucho en mi casa fue no dar de lo que uno le sobra, dar lo que uno tiene, ¿no? Entonces, eso para mí también significó mucho. Y mi prioridad fue poder lograr en lo posible. Si salía, salía. Si no salía, también, pues no había ningún problema. Bueno, el problema es más grande porque cómo iba a ser, pero mi meta no solamente era poder conseguir que con estos financiamientos lograr realizar las actividades a muchas instituciones, sino que con este financiamiento brindarle la oportunidad a muchas colegas o personas del medio que no tienen una oportunidad de ingreso. Entonces, esos presupuestos permitían ingresos para muchas personas. O sea, no solamente era Mukashi, en parte, sino a mucha gente. Entonces,
porque ha habido mucha solidaridad, muchísima, yo he visto en eventos, pero fíjate que si está en tu posibilidad conseguir un bono para esto, para lo otro, ¿por qué no trabajar? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, esa fue una meta que pudimos lograr y que pudimos desarrollar muchísimas actividades, tanto a nivel local como internacional, ¿no? Entonces, eso Claro. fue para nosotros muy importante. Sí, sí, definitivamente estos estímulos han sido importantes. Lástima que no ha llegado a todos los artistas y Sí, agrupaciones que de pronto, al no tener alguno de los requisitos, ¿no? Como personería jurídica o de pronto algunos años de trayectoria que te pedían, finalmente conozco a muchas agrupaciones, ¿no? De baile sobre todo, sí, de promoción de folclore que pues sus integrantes simplemente han buscado otras actividades económicas y el grupo se ha desintegrado y eran grupos colectivos, ¿no? Que de alguna otra manera, a través del baile, trataban de fortalecer esta identidad que hay en los pueblos, en los distritos. Y, y eso es lo penoso, ¿no? Porque finalmente pierdes a un artista potencial que finalmente podría ser un gran gestor cultural. Tú has viajado a más de 10 países en Latinoamérica y a otros países europeos, ¿no? ¿En cuál de ellos te has sentido más a gusto? ¿En dónde te han tratado mejor? ¿En dónde tú has dicho, no, me quiero regresar una temporada más? no, bueno, no puedo ser ingrato. Te digo que he tenido, a ver, si mal no recuerdo, son más de 40 viajes, ¿ah? Imagínate que he podido realizar, ¿no? Y eso lo aclaro, ¿no? Porque ahora desde lo virtual veo colegas, sí, me he presentado en España, sí, sí, pero una cosa es virtual y otra cosa es presencial. Por eso hay que un poco, ¿no? También mencionar, eso es muy importante. No, en todos los países me han tratado, te digo, realmente fabuloso. Pero si tuvieras que elegir uno, en el ranking, Bueno, sí, sí tengo uno que me encantaría poder tener la experiencia de quedarme más tiempo, quizás vivir entre Perú y ese país, ¿no? Que es Japón, definitivamente. Japón y Okinawa, la tierra de mis bisabuelos, uf, no, me pasó algo muy bonito, no sé cómo explicarlo, que cuando yo llegué por primera vez a Japón pensé que me iba a emocionar que mucho, ¿no? Porque era un viaje que yo esperaba, sobre todo por lo que venía haciendo con el Kamishibai, quería seguir aprendiendo, creciendo, pero la sensación que tuve era de volver a un lugar al que yo conocía. O sea, no, o sea, sí vi cosas que eran nuevas, pero era volver al lugar del que no sé cómo explicar, como que tú perteneces a ese lugar. De verdad, pero ¿por qué, eso no me pasó en ningún otro país como me pasó en Japón. y por qué crees este grado de hospitalidad? ¿Era por un poco la cercanía, el conocimiento de la técnica de Kamishibai o es parte de una expresión cultural de este país? De recibir lo cultural como un elemento vital para su desarrollo. Sí, bueno, definitivamente, bueno, en todos los países en realidad la recepción ha sido extraordinaria, ¿no? Pero Japón, pues, había el matiz de alguna manera siendo un descendiente, ¿no? De un japonés, ¿no? Entonces esa expectativa era muy, muy grande, ¿no? Sobre todo de cómo alguien desde tan lejos podía conocer algo que era muy cercano para ellos, ¿no? Entonces eso fue una gran expectativa y y que, bueno, en realidad es un país, bueno, en general como todos, ¿no? Pero en Japón es muy especial por el respeto, el saludo, el agradecimiento, ¿no? En realidad, Okinawa es como si estuvieras en cualquier ciudad del Perú, ¿no? Cuando tú vas a otra ciudad del Perú, te sirven bastante la comida, te apapachan, ¿no? Te hace sentir así como en casa, eso lo he sentido, ¿no? Por ejemplo, en Okinawa hay una, hay una expresión que es Ichari Bachode, ¿no? Algo así, es como desde el momento, ¿no? Que nos conocemos, ¿no? O sea, nos hacemos hermanos para toda la vida, ¿no? Entonces, yo lo probé porque habían días que salía no con, digamos, con el guía, no con el intérprete, iba solo a caminar y realmente fue maravilloso. Tengo anécdotas muy bonitas, ¿no? Un día se me antojó comer, por ejemplo, yakitori, ¿no? Que son como los anticuchos de pollo. Tenía el Google Maps, puse ahí restaurante yakitori, 30 minutos caminando y llegué a una casita seresta, abrí la puerta de costado y ahí estaba el local de yakitori y el último que se fue de ese local fui yo.
Fue muy bonito, la gente brinda contigo, te invita, ¿no? Te reciben con mucho cariño. Es maravilloso. Bueno, es parte de un descubrimiento cultural que a veces no deja de sorprendernos. Pero tú también has publicado, eres escritor, ¿no? Y tienes algunos cuentos, ¿no? Ratón, ratón, ¿no? ¿Qué tanto estás buscando hoy? Es uno de ellos. Un dragón en los Andes y la aventura que nació de un melocotón. Y que justamente estas tres obras, ¿no? Han sido además incluidas dentro de un plan lector por una editorial bastante reconocida. ¿Cómo fue esta experiencia de ser ahora escritor, de publicar las presentaciones? Es una experiencia realmente maravillosa, ¿no? Poder llegar a la gente de otra manera a través de un libro, ¿no? De tratar de, una manera es narrar, digamos, de manera oral y otra escrita, ¿no? Entonces también fue todo un proceso, un aprendizaje y siempre tratar de vincular en mis propuestas a Perú y Japón, ¿no? Si te das cuenta, siempre están ahí juntos, ¿no? Entonces, y de poder decir algo también a través de los personajes, ¿no? Y son libros que han sido elegidos dentro del plan lector y que me ha permitido grandes satisfacciones, ¿no? Imagínate, algunos de ellos han llegado a Argentina, Chile, México, Colombia. Hubo un año donde las regalías de Colombia superaron a las de Perú, imagínate. Entonces, el libro Ratón Ratón ha sido elegido dentro de una lista también muy importante en un momento, dentro de los 50, dentro de los 100 mejores libros, ¿no? Que se recomiendan en México, ¿no? Y creo que era el único libro en ese momento peruano que fue elegido, ¿no? Imagínate. ¿Y ahí te involucras solamente como escritor o también te aflora esta vena de diseñador para más o menos sugerir algunas pautas, ¿no? En la ubicación de imágenes, textos? Sí, claro, entonces es como el paquete completo. Sí, sí, claro. Bueno, hay colecciones, como su nombre lo dice, colección, responde un tipo de letra, un formato, ¿no? Entonces, yo me adapto, pero igual doy esa sugerencia, ¿no? Como la diagramación. Normalmente hago las ilustraciones, ¿no? Solamente hay, con algunas, no hice las ilustraciones porque ya, digamos, la editorial tenía su propio equipo de ilustradores y yo me encargué de desarrollar los textos, pero normalmente hago las ilustraciones, ¿no? Entonces sí me involucro mucho y como anécdota, en la mayoría de mis publicaciones también he desarrollado el diseño de la tapa y contratapa, ¿no? Qué interesante. Hay una frase, ya para ir terminando en esta hermosa entrevista, que he leído constantemente en algunas entrevistas que te han hecho, que es leer para crear, contar para soñar, que creo es el emblema, es la frase, ¿no? que tú tienes dentro del proyecto de Kamishibai. ¿Qué es lo que te inspira finalmente y cuál es lo que quieres transmitir con esto? Hay otra frase que lo complementaría, creo, a tu pregunta, que es leer es para todos, ¿no? O sea, todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Los libros han nacido para que estén abiertos, ¿no? Como aquel amigo que siempre está listo para acompañarte, escucharte, ¿no? Compartir muchas anécdotas, ¿no? A veces hay libros tan bonitos que los tienen guardados en la biblioteca, pero los libros no pueden estar guardados en la biblioteca, están ahí esperándonos para poder encontrarnos, ¿no? El leer me ha brindado muchísimas oportunidades, y cómo no voy a querer que todos tengan esa oportunidad, ¿no? El gusto por la lectura es como encontrar un tesoro. Entonces yo quiero que todos tengan ese tesoro, ¿no? Entonces, de imaginar que la lectura te lleva por lugares que nunca has podido ver o soñar, son ciertos. Y gracias a esta labor he podido estar, he podido estar en un amanecer en el lago Titicaca y dormir en el mismo lago, poder haber estado, gracias a esta labor, frente a aquel árbol en la ciudad de Nishihara, Okinawa, Japón, donde posiblemente mis abuelos cruzaron. Uf, te digo un montón de anécdotas, ¿no? Entonces leer te brinda esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que justo ahora esta pandemia nos permite ciertas restricciones y con razón y por los protocolos de quedarnos en casa, nos permite seguir viajando, nos permite seguir soñando, ¿no? Nos permite seguir conociendo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos con el proyecto y que todos tienen ese derecho. Nadie te lo puede negar. Nadie, nadie. Entonces, y todos merecen esa oportunidad, ¿no? Y nunca es tarde.
también para ello. No importa que seas muy grande ni muy joven, todos tenemos la misma oportunidad. Ha estado con nosotros el gran Pepe Cabaña, compartiendo parte de estas experiencias de trabajo, de escritor y sobre todo de un gestor cultural indesmayable, que la pandemia no ha terminado más que de generar una reactivación con mucha fuerza. Un peruano japonés para el mundo. Muchísimas gracias, Pepe. Hasta otra oportunidad. Gracias, Santiago, gracias a todo tu equipo por las coordinaciones y sigan adelante y espero que nos encontremos nuevamente en el camino virtual, pero también definitivamente presencial. Cuídense mucho y solamente decirles, dicen que cuando un niño empieza a leer es como el sol al amanecer. Dicen que cuando un adulto como nosotros empieza a leer es como el mismo sol, pero el atardecer. Pero dicen que cuando estamos ya en nuestra última etapa de la vida y recién en esa etapa nos preocupamos por leer, es como la luz o la llama de una vela, que aunque sea chiquita, chiquita, esa luz te va a alumbrar en la oscuridad. Cuídense mucho. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Nos vemos a todos nuestros seguidores de Kilka Podcast. Vamos a seguir continuando con ustedes con nuevas entrevistas. Nos vemos. Listo. Pepe, oye, ha sido realmente entretenida la entrevista. Te agradezco mucho. No hemos perdido conectividad, aunque pareciera...